Cuando regresé de mi viaje de 2 semanas visitando a mi hermana en el campo, lo último que esperaba era encontrar mis pertenencias empacadas en cajas de cartón en el sótano húmedo y oscuro de mi propia casa. 72 años de vida, 50 años criando a Hugo como madre soltera, 25 años viviendo en esta casa que compré con mis propias manos trabajando día y noche como enfermera, y así me recibía mi único hijo. Las cajas estaban ahí, etiquetadas con mi nombre en la letra descuidada de Hugo. Ropa, fotografías, mis libros favoritos, incluso el vestido verde esmeralda que usé en su boda hace 10 años. Todo empacado como si fuera basura que había que esconder. El olor a humedad me golpeó como una bofetada. Mis vestidos colgados en perchas baratas, mis zapatos en bolsas plásticas, mis recuerdos tratados como objetos desechables. Encontré mi álbum de fotografías en el fondo de una caja, las esquinas dobladas por el maltrato. Ahí estaba Hugo a los 5 años, abrazándome después de su primera vacuna. A los 10, orgulloso con su uniforme escolar nuevo. A los 18, el día de su graduación, cuando me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que era la mejor madre del mundo. ¿Dónde había quedado ese niño que me prometió cuidarme siempre? Subí las escaleras lentamente, sintiendo cada peldaño como una punzada en el pecho. Mis rodillas artríticas protestaron, pero mi dignidad me mantuvo erguida. Hugo estaba en la sala, recostado en mi sofá que compré hace 5 años con mis ahorros de enfermera, viendo televisión como si nada hubiera pasado. Gabriela, mi nuera, estaba preparando café en mi cocina, usando mi cafetera italiana que traje de un viaje especial a Roma cuando cumplí 60 años. Sus movimientos eran los de alguien que se sentía dueña del lugar. Y ahí, sentada en mi sillón favorito, el que tapicé hace 3 años con mis propias manos, estaba Beatriz, la madre de Gabriela, con una sonrisa de satisfacción que me heló la sangre. Beatriz llevaba puesto un vestido color rosa pálido que reconocí inmediatamente. Era de una tienda cara del centro de la ciudad. Sus zapatos eran de cuero genuino, su cartera de marca. Todo pagado, estaba segura, con el dinero que Hugo ganaba en el trabajo que yo le conseguí gracias a mis contactos en el hospital. Mira quién regresó de su pequeño paseo, dijo Hugo sin siquiera voltear a verme. Su voz tenía esa frialdad que había desarrollado en los últimos años, desde que Gabriela entró en su vida. Mamá, necesitamos hablar. Beatriz merece comodidad a su edad, y tu habitación es la más espaciosa de la casa. Ya acomodamos tus cosas abajo. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Ya acomodamos? Como si fuera una decisión tomada en conjunto, como si yo fuera una inquilina molesta y no la dueña de cada ladrillo de estas paredes. Como si no hubiera trabajado turnos dobles en el hospital durante años para pagar cada centavo de esta casa. Es temporal, Teresa, agregó Gabriela con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Sus ojos no me miraban directamente, como si sintiera una pizca de vergüenza. Mi mamá necesita estar cerca del baño principal por sus medicamentos. Tú entiendes, ¿verdad? A tu edad, seguramente prefieres estar en un lugar más tranquilo. ¿A mi edad? Tenía 72 años, no 92. Todavía manejaba mi auto, pagaba mis propias cuentas, cocinaba para toda la familia cada domingo. Pero ahí estaba mi nuera, hablándome como si fuera una anciana senil que debía agradecerles por darme un rincón donde dormir. Beatriz me miró con esos ojos calculadores que conocía tan bien desde el día que conocí a esta mujer manipuladora. Ay, hijita, espero que no te moleste. A mi edad, subir escaleras es muy difícil. Además, Hugo me dijo que prácticamente no usas la habitación, que pasas todo el tiempo en la cocina o viendo televisión aquí abajo. ¿Prácticamente no uso mi habitación? La habitación donde lloré cuando el padre de Hugo nos abandonó una fría madrugada de diciembre, dejándome embarazada y sin dinero. Donde velé las noches de fiebre de mi hijo cuando tenía 5 años y casi lo perdí por neumonía. Donde planifiqué cada sacrificio para darle una vida mejor, vendiendo joyas de mi madre para pagar su universidad. Donde guardé durante años el dinero que ellos no sabían que existía, los ahorros que había acumulado trabajando horas extras, los dividendos de inversiones que hice en secreto. La habitación donde guardaba mis documentos más importantes en una caja fuerte que Hugo nunca sospechó que existía, oculta detrás de mi armario. Documentos que iban a cambiar todo muy pronto. Sentí la sangre hirviendo en mis venas, pero algo me detuvo. Una calma extraña se apoderó de mí, como si una voz interior me susurrara que este era el momento que había estado esperando sin saberlo.
Una sonrisa lenta se dibujó en mis labios mientras observaba a estos 3 manipuladores celebrando su pequeña victoria. Está bien, dije con una tranquilidad que los tomó por sorpresa. Mi voz sonó más firme de lo que había sonado en meses. Entiendo perfectamente. Hugo parpadeó, esperando gritos, lágrimas, súplicas. Esperaba que me desplomara, que rogara, que me comportara como la madre sumisa que había sido durante demasiado tiempo. Pero yo solo sonreí más ampliamente, sintiendo una fuerza que creía perdida corriendo por mis venas como electricidad. De hecho, continué, dirigiéndome hacia la cocina para servirme un vaso de agua en uno de mis vasos de cristal, creo que todos deberían preparar sus cosas también. El silencio que siguió fue delicioso. Podía sentir sus miradas confundidas clavándose en mi espalda como dagas sin filo. Gabriela dejó de remover el café, Beatriz se tensó en el sillón, y Hugo finalmente volteó a mirarme con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir con eso, mamá?, preguntó Hugo con una risa nerviosa que no logró ocultar su inquietud. Me volteé lentamente, todavía sonriendo. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando mi rostro con una calidez dorada que no había sentido en años. Oh, querido hijo, pronto lo entenderás. Muy pronto. Esa noche, mientras me acomodaba en el sofá porque ni siquiera me habían preparado una cama decente en el sótano, recordé las palabras que mi madre me dijo antes de morir. Teresa, mija, la paciencia no es solo esperar. Es planear mientras esperas. Y yo había esperado. Y había planificado. Y ahora era el momento de que todos conocieran a la verdadera Teresa. Mañana llamaría a Juana, mi hermana mayor, quien había sido testigo de todo. Mañana llamaría a Lázaro, mi abogado de confianza. Mañana comenzaría la cuenta regresiva que cambiaría todo para siempre. Pero esta noche, solo sonreí en la oscuridad, abrazando el poder del silencio. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 50 años. Mis huesos protestaron contra la incomodidad del sofá, pero mi mente estaba más clara que nunca. Escuché los pasos de Beatriz en mi habitación, arrastrando sus pantuflas sobre mi alfombra persa que compré con mi primer sueldo como jefa de enfermería. Me levanté silenciosamente y preparé café, el aroma llenando la cocina mientras observaba por la ventana el jardín que había cultivado con mis propias manos. Las rosas rojas que planté cuando Hugo cumplió 15 años florecían hermosas, ajenas al drama que se desarrollaba dentro de estas paredes. Buenos días, Teresa, dijo Beatriz cuando bajó, ya completamente instalada en su nueva rutina. Llevaba una bata de seda color púrpura que claramente había comprado para la ocasión. Espero que hayas dormido bien en el sofá. Sabes, a mi edad necesito levantarme varias veces en la noche, y tener el baño cerca es una bendición. Sonreí y le serví café en una taza desportillada, no en la vajilla buena que ella esperaba. Por supuesto, Beatriz. La comodidad es importante a nuestra edad. Hugo bajó una hora después, con esa expresión de suficiencia que había perfeccionado desde que se casó. Mamá, hoy Gabriela y yo saldremos a almorzar con algunos amigos. ¿Podrías limpiar la habitación de Beatriz y quizás preparar ese guiso que tanto le gusta? ¿Preparar guiso para la mujer que había tomado mi habitación? ¿Limpiar su habitación que hasta ayer era mía? Pero mantuve la sonrisa y asentí. Claro, hijo. Pero antes tengo algunas diligencias que hacer. La primera parada fue la casa de Juana, mi hermana mayor, quien vivía a solo 10 minutos en auto. Juana había sido testigo de todo, de mis sacrificios, de mi trabajo incansable, de cada centavo que invertí en Hugo y su futuro. Cuando le conté lo que había pasado, sus ojos se llenaron de indignación. «Ese desgraciado», gritó, golpeando la mesa de su cocina. «Después de todo lo que hiciste por él. Teresa, ¿recuerdas cuando Hugo tuvo ese accidente de motocicleta a los 20 años? Tú vendiste el anillo de compromiso de mamá para pagar el hospital privado porque el seguro no cubría todo». Sí, lo recordaba. También recordaba cuando Hugo quiso estudiar ingeniería en una universidad cara, y yo trabajé turnos dobles durante 3 años para pagar sus estudios. Cuando quiso casarse, vendí mi auto y usé el transporte público durante 2 años para pagarle la boda que Gabriela soñaba. Juana, le dije tomando sus manos arrugadas entre las mías, necesito que vengas mañana a mi casa. Necesito testigos para lo que va a pasar. ¿Qué tienes planeado, hermana? Justicia, respondí simplemente.
Pura justicia. Mi segunda parada fue el bufete de abogados donde trabajaba Lázaro Mendoza, un hombre serio de 60 años que había sido mi abogado durante los últimos 15 años. Había manejado la compra de mi casa, mis inversiones secretas, y conocía cada documento legal que yo poseía. Señora Teresa, me saludó con respeto genuino. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Lázaro, creo que ha llegado el momento de que mi familia conozca toda la verdad sobre mi situación financiera. Sus ojos se iluminaron con comprensión. Durante años habíamos planificado este momento, aunque yo esperaba no tener que usarlo nunca. Pero Hugo había cruzado una línea que no tenía retorno. ¿Quiere que convoque la reunión familiar?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. Sí. Mañana a las 5 de la tarde. Diles que es urgente, que tiene que ver con asuntos de herencia que no pueden esperar. Lázaro sonrió, algo poco común en él. Será un placer, señora Teresa. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Beatriz instalada en mi sillón favorito, viendo telenovelas en mi televisión, comiendo de mi frutero. Hugo y Gabriela habían regresado de su almuerzo y estaban sentados en la mesa de la cocina, planificando lo que parecía ser una remodelación. Estábamos pensando, dijo Gabriela sin siquiera saludarme, que podríamos convertir el sótano en un apartamento pequeño para ti, con su propia entrada, para que tengas más privacidad. ¿Privacidad? Querían esconderme completamente, como si fuera una vergüenza para la familia. Como si la mujer que había construido todo lo que ellos disfrutaban fuera un estorbo que había que mantener fuera de la vista. Suena interesante, respondí con la misma tranquilidad que me había caracterizado desde mi regreso. Pero creo que primero deberíamos hablar sobre el futuro de esta casa. Hugo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Oh, mañana tendremos visita. El abogado Lázaro Mendoza vendrá a las 5 para discutir algunos asuntos legales importantes. Espero que todos puedan estar presentes. Vi cómo Hugo y Gabriela intercambiaron miradas preocupadas. Beatriz dejó de prestar atención a su telenovela. ¿Qué tipo de asuntos legales?, preguntó Hugo con voz tensa. Asuntos de herencia, hijo. Cosas que una mujer de mi edad debe tener en orden. Esa noche, mientras ellos susurraban preocupados en la cocina, yo subí silenciosamente a lo que había sido mi habitación. Beatriz dormía profundamente en mi cama, roncando suavemente. Me dirigí a mi armario, que milagrosamente no habían revisado, y moví la tabla suelta del fondo. Ahí estaba mi caja fuerte, intacta. Saqué los documentos que cambiarían todo, las escrituras de la casa a mi nombre, los certificados de depósito por $200,000 que había acumulado en secreto, las acciones de la empresa farmacéutica que compré hace 10 años y que ahora valían una fortuna, y el testamento que había actualizado apenas el mes pasado. Pero lo más importante era la carta que había escrito hace 5 años, cuando presentí que este día llegaría. Una carta donde explicaba cada sacrificio, cada humillación, cada momento en que antepuse las necesidades de Hugo a las mías propias. Mientras guardaba los documentos en mi bolsa, escuché a Hugo hablar por teléfono en voz baja. No sabemos qué quiere ese abogado. Mamá ha estado actuando extraño desde que regresó. ¿Tú crees que? No, imposible. Ella no tiene dinero propio. Sonreí en la oscuridad. Mañana descubrirían cuán equivocados estaban. Regresé al sofá y cerré los ojos, pero el sueño no llegó. En su lugar, vinieron los recuerdos. Hugo a los 8 años, enfermo con fiebre alta, aferrándose a mi mano y diciéndome que me amaba más que a nadie en el mundo. Hugo a los 16, llorando después de su primera desilusión amorosa, prometiéndome que nunca me haría daño como ese chico le había hecho daño a él. ¿En qué momento se había roto esa conexión? ¿Cuándo había dejado de ser su madre querida para convertirme en un obstáculo para su felicidad? Pero ya no importaba. Mañana, la verdad saldría a la luz. Y con ella, la justicia que había esperado tanto tiempo. En la distancia, el reloj de la sala dio las 3 de la mañana. Faltaban 14 horas para que mi familia conociera quién era realmente Teresa, la mujer a quien habían subestimado durante demasiado tiempo. Mi sonrisa se ensanchó en la oscuridad. La paciencia, después de todo, era una virtud que dominaba a la perfección. El día de la reunión amaneció nublado, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que se avecinaba. Me levanté temprano y preparé el desayuno para todos, actuando como la madre servicial que esperaban que fuera.
Beatriz bajó quejándose de que la cama era demasiado blanda, Hugo murmuró algo sobre el café que estaba muy fuerte, y Gabriela apenas me dirigió la palabra. Teresa, dijo Beatriz mientras untaba mermelada en mi pan casero, espero que este asunto del abogado no tome mucho tiempo. Esta tarde tengo cita en el salón de belleza. Gabriela me va a llevar para que me arreglen el cabello. Por supuesto. Usando mi dinero para verse bien mientras dormía en mi cama. No te preocupes, Beatriz. Creo que será una reunión muy reveladora. Hugo dejó su taza bruscamente sobre la mesa. Mamá, me tienes preocupado con tanto misterio. Si se trata de tu testamento, puedes decírnoslo directamente. No necesitamos tanto drama. ¿Drama? Este hombre había movido mis pertenencias al sótano como si fuera basura, había instalado a su suegra en mi habitación, y yo era la dramática. Solo sé paciente, hijo. A las 5 todo será claro. Pasé la mañana fingiendo normalidad mientras mi corazón latía con la anticipación de la justicia que se acercaba. Limpié la casa de arriba abajo, preparé galletas caseras para la reunión, y até los cabos sueltos de mi plan. Llamé a Juana para confirmar que estaría presente, y ella me aseguró que no se perdería el espectáculo por nada del mundo. A las 4 de la tarde llegó Juana, vestida con su mejor vestido color beige y llevando su cartera negra de los domingos. Hugo la saludó con frialdad. Nunca le había gustado que mi hermana conociera todos sus secretos y manipulaciones. Hola, Hugo, dijo Juana con esa sonrisa que él conocía bien. Me da mucho gusto verte. Aunque debo decir que me sorprendió saber que tu mamá está durmiendo en el sofá. Es temporal, tía Juana, respondió Hugo con incomodidad. Solo hasta que encontremos una mejor solución. Ah, qué bueno saber que es temporal, replicó Juana con ironía. Por un momento pensé que habías olvidado todo lo que Teresa hizo por ti. Gabriela apareció desde la cocina, claramente molesta por la llegada de mi hermana. Juana, qué sorpresa verte aquí. Pensé que esta era una reunión familiar privada. Yo soy familia, respondió Juana firmemente. Más familia que algunas personas que conozco. La tensión se podía cortar con cuchillo cuando Beatriz se unió al grupo, ahora vestida con un traje color crema que había comprado esa misma semana. ¿Y esta quién es?, preguntó con desdén. Beatriz, te presento a mi hermana Juana. Juana, ella es nuestra invitada temporal, dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Exactamente a las 5 en punto, el timbre sonó. Era Lázaro, impecablemente vestido con su traje gris oscuro, cargando un maletín de cuero negro que contenía mi futuro y su destino. Lo había conocido 15 años atrás cuando necesité ayuda legal para invertir mis ahorros, y desde entonces había sido mi confidente en asuntos que ni Hugo sospechaba. Buenas tardes a todos, saludó Lázaro con su voz profesional y seria. Gracias por reunirse en tan poco tiempo. Lo que tengo que comunicarles hoy es de suma importancia y no puede posponerse más. Nos sentamos en la sala, y pude sentir la tensión creciendo como una telaraña invisible. Hugo se acomodó nerviosamente en su asiento, Gabriela se mordía las uñas, y Beatriz miraba al abogado como si fuera una amenaza personal. Solo Juana y yo manteníamos la compostura. Señora Teresa, comenzó Lázaro, me ha pedido que clarifique ciertos asuntos relacionados con su patrimonio y la situación actual de esta propiedad. Como todos ustedes saben, existen malentendidos que deben aclararse inmediatamente. Hugo se inclinó hacia adelante. ¿Malentendidos? ¿De qué habla? Lázaro abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Empecemos por lo básico. Esta casa, ubicada en el 1247 de Maple Street, fue adquirida hace 25 años por la señora Teresa Rodríguez, quien pagó $200,000 en efectivo por la propiedad. Sí, eso ya lo sabemos, interrumpió Gabriela impaciente. Teresa compró la casa para la familia. Exacto, continuó Lázaro sin inmutarse. La señora Teresa es la única propietaria legal de esta propiedad. Su nombre aparece en todas las escrituras, ella paga todos los impuestos, y ella tiene el derecho legal exclusivo de decidir quién puede y quién no puede vivir aquí. Un silencio pesado llenó la habitación. Vi cómo Hugo palidecía lentamente, como si estuviera comenzando a entender la magnitud de su error. Pero eso es obvio, dijo Hugo con voz temblorosa. Esta es la casa de mi mamá. Nosotros solo vivimos aquí porque ella nos invitó.
Precisamente, dijo Lázaro, y su tono se volvió más severo. Ustedes viven aquí por invitación de la señora Teresa. Una invitación que puede ser revocada en cualquier momento, sin previo aviso, si ella considera que su hospitalidad está siendo abusada. Beatriz se enderezó en su asiento. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada, señora. Estoy estableciendo hechos legales, respondió Lázaro fríamente. Y el hecho es que ustedes son huéspedes en la casa de la señora Teresa, no inquilinos con derechos, y ciertamente no propietarios. Gabriela encontró su voz. Pero Hugo es su hijo. Él tiene derechos sobre la propiedad de su madre. Lázaro sonrió de manera que me recordó a un tiburón. Los hijos adultos no tienen derechos automáticos sobre la propiedad de sus padres mientras esos padres estén vivos y en pleno uso de sus facultades mentales. Y puedo asegurarles que la señora Teresa está en perfectas condiciones mentales. Hugo se puso de pie abruptamente. ¿A dónde quiere llegar con todo esto? ¿Por qué de repente mamá necesita establecer su propiedad sobre su propia casa? Fue entonces cuando decidí hablar. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de 72 años de sabiduría en mis hombros, y miré directamente a los ojos a mi hijo. Porque, Hugo, ayer cuando regresé de mi viaje, encontré mis pertenencias empacadas en cajas en el sótano. Porque me dijiste que tu suegra merecía mi habitación más que yo. Porque en los últimos años me has tratado como una sirvienta en mi propia casa, y ayer cruzaste la línea final. Hugo abrió la boca para protestar, pero levanté mi mano para silenciarlo. Lázaro, continué, por favor continúa con el resto de la información que necesitan conocer. El abogado asintió y sacó más documentos. La señora Teresa también me ha pedido que les informe sobre el resto de su patrimonio, que al parecer desconocen completamente. Los ojos de Gabriela se agrandaron. ¿El resto de su patrimonio? Sí, dijo Lázaro, disfrutando claramente el momento. Además de esta propiedad, que actualmente vale aproximadamente $400,000, la señora Teresa posee certificados de depósito por valor de $200,000, acciones en diversas empresas que valen aproximadamente $300,000, y una cuenta de ahorros con $50,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver cómo Hugo hacía cálculos mentales, cómo Gabriela se daba cuenta de que habían subestimado completamente a la mujer a quien habían relegado al sótano. Eso significa, continuó Lázaro con satisfacción evidente, que la señora Teresa tiene un patrimonio neto de aproximadamente $950,000. Beatriz se quedó con la boca abierta. Hugo se desplomó en su asiento como si le hubieran dado un golpe físico. Gabriela simplemente miraba fijamente, incapaz de procesar la información. Juana sonrió ampliamente. Siempre supe que mi hermana era más inteligente de lo que ustedes creían. Pero mamá, tartamudeó Hugo, nunca dijiste que tenías tanto dinero. Siempre pensé que apenas tenías suficiente para vivir. Me senté de nuevo, manteniendo mi dignidad intacta. Hugo, hijo mío, hay muchas cosas que no sabes sobre mí. Y después de lo que pasó ayer, me doy cuenta de que es hora de que aprendas quién soy realmente. El juego apenas comenzaba, y ya había logrado mi primer objetivo. Ahora sabían que no era la anciana indefensa que creían poder manipular. Era Teresa, la mujer que había construido un imperio silencioso mientras ellos dormían, y estaba a punto de reclamar el respeto que me había negado durante demasiado tiempo. La revelación de mi patrimonio había caído como una bomba en la sala, pero yo sabía que lo mejor aún estaba por venir. Lázaro cerró la primera carpeta y abrió una segunda, aún más gruesa que la anterior. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre. Ahora, continuó Lázaro con su voz profesional, llegamos a la parte más importante de esta reunión. La señora Teresa ha actualizado su testamento el mes pasado, y considera crucial que todos ustedes conozcan las nuevas disposiciones. Hugo se incorporó en su asiento, y pude ver cómo sus ojos se llenaban de una codicia que me rompió el corazón. Incluso en este momento, después de haberme humillado, su primera preocupación era cuánto dinero podría heredar. Mamá, dijo con una sonrisa falsa que no me engañó, no necesitas preocuparte por esas cosas ahora. Tienes muchos años por delante. Precisamente por eso, respondí firmemente, necesito asegurarme de que mis deseos sean respetados mientras aún estoy viva. Lázaro sacó un documento oficial con sellos y firmas.
El testamento anterior, fechado hace 10 años, dejaba toda la propiedad de la señora Teresa a su hijo Hugo, considerando que él cuidaría de ella en sus años dorados. Gabriela no pudo contener una sonrisa de satisfacción. Beatriz se acomodó en el sillón como si ya fuera suyo. Hugo asintió como si eso confirmara sus derechos sobre mi vida y mis decisiones. Sin embargo, continuó Lázaro, y su tono se volvió más grave, el Nuevo Testamento, firmado el 15 de marzo de este año, contiene cambios significativos basados en eventos recientes. La sonrisa se desvaneció del rostro de Gabriela. Hugo se tensó visiblemente. El Nuevo Testamento establece que, si la señora Teresa considera que su dignidad y bienestar no están siendo respetados por su familia, toda su herencia será donada a la Fundación para Mujeres Mayores Abandonadas, una organización benéfica que ayuda a ancianas que han sido maltratadas o desplazadas por sus propias familias. El impacto de estas palabras fue inmediato y devastador. Hugo se puso de pie de un salto, su cara roja de indignación. Eso es chantaje emocional. No puedes amenazarnos así. No es una amenaza, Hugo, dije con calma mortal. Es una promesa. Y basándome en lo que pasó ayer, cuando encontré mis pertenencias en el sótano como si fuera basura, considero que mi dignidad ha sido gravemente irrespetada. Gabriela encontró su voz, aunque temblorosa. Teresa, estás exagerando. Lo de ayer fue solo un malentendido. Pensamos que estarías más cómoda. Más cómoda en un sótano húmedo, la interrumpí, mi voz cortando el aire como un látigo. Más cómoda durmiendo en un sofá mientras una extraña ocupa mi habitación en mi casa. Beatriz, que había permanecido callada, finalmente habló con voz chillona. Yo no soy una extraña. Soy la abuela de los futuros nietos de Hugo. Eres una mujer que entró a mi casa y tomó mi habitación sin siquiera preguntarme, respondí fríamente. Una mujer que se instaló en mi sillón favorito como si fuera suyo. Una mujer que ha estado gastando el dinero que mi hijo gana gracias al trabajo que yo le conseguí. Hugo se acercó a mí, sus manos temblando. Mamá, por favor, seamos racionales. Podemos arreglar esto. Beatriz puede irse, tú puedes volver a tu habitación. Todo puede volver a ser como antes. Como antes, repetí, poniéndome de pie para enfrentarlo. ¿Te refieres a cuando me trataban como una sirvienta? Cuando cocinaba, limpiaba y lavaba para todos ustedes sin recibir ni siquiera un «gracias». Cuando Gabriela me hablaba como si fuera una empleada doméstica. Juana se puso de pie a mi lado, su presencia dándome fuerza adicional. Hugo, yo he visto cómo has tratado a tu madre en los últimos años. Como si fuera una carga. Como si te estuviera haciendo un favor al permitirle vivir en su propia casa. Eso no es cierto, protestó Hugo, pero su voz sonaba hueca. ¿No? Intervino Juana con fiereza. ¿Recuerdas la Navidad pasada, cuando le dijiste a Teresa que no invitara a mis hijos porque la casa se pondría muy llena? ¿En su casa? ¿O cuando Gabriela le pidió que no usara su perfume favorito porque el olor le daba náuseas? Cada palabra de Juana era como una bofetada para Hugo. Vi cómo sus defensas se desmoronaban, como se daba cuenta de que había testigos de su comportamiento. Lázaro carraspeó para retomar el control de la reunión. Hay más información que deben conocer. La señora Teresa también me ha instruido para informarles que, efectivo inmediatamente, cualquier persona que no respete sus reglas básicas de convivencia tendrá 30 días para abandonar la propiedad. ¿Qué reglas?, preguntó Gabriela con voz apenas audible. Saqué una hoja de papel que había preparado esa mañana. Regla número 1. Esta es mi casa, y yo decido quién vive aquí. Regla número 2. Mi habitación es mi habitación, y nadie más puede usarla sin mi permiso explícito. Regla número 3. Los huéspedes no invitados, especialmente aquellos que toman habitaciones sin permiso, deben irse inmediatamente. Beatriz se puso de pie indignada. No puedes echarme así. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes, respondí con una sonrisa helada, son los que yo decida darte en mi casa. Y esos derechos acaban de ser revocados. Hugo se acercó más, su desesperación ahora evidente. Mamá, por favor. Beatriz se irá hoy mismo. Gabriela y yo nos disculparemos. Podemos empezar de nuevo. Empezar de nuevo, repetí, sintiendo décadas de dolor y humillación brotando a la superficie. Hugo,
¿Tienes idea de cuántas veces he empezado de nuevo contigo? ¿Cuántas veces te he perdonado? ¿Cuántas veces he puesto tus necesidades antes que las mías? Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Cuando tenías 5 años y te enfermaste de neumonía, vendí el anillo de compromiso de mi madre para pagar el hospital privado. Cuando quisiste estudiar ingeniería, trabajé dobles turnos durante 3 años. Cuando te casaste, vendí mi auto para pagar tu boda. Y ayer, después de todo eso, me trataste como a una intrusa en mi propia casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de años de silencio que finalmente encontraban voz. Cada sacrificio que hice, continué, lo hice con amor. Cada vez que antepuse tus necesidades a las mías, lo hice porque creía en ti. Porque creía que cuando llegara mi momento de necesitar apoyo, tú estarías ahí para mí. Hugo tenía lágrimas en los ojos ahora. Mamá, yo. Pero ayer, lo interrumpí, cuando regresé de visitar a tu tía, cansada del viaje, con ganas de dormir en mi propia cama, encontré que me habías reemplazado por una mujer que ni siquiera me conoce. Me empacaste como si fuera basura y me enviaste al sótano como si fuera una mascota molesta. Gabriela comenzó a sollozar. Teresa, no sabíamos. No pensamos. Exacto, dije con una frialdad que la silenció a todas. No pensaron. No pensaron en la mujer que les dio todo. No pensaron en la madre que sacrificó su juventud, su dinero, sus sueños por ustedes. Solo pensaron en su propia conveniencia. Lázaro cerró sus carpetas con un sonido definitivo. Señora Teresa, ¿desea proceder con las acciones legales que discutimos? Miré a cada una de las caras en la habitación. Hugo, destrozado y finalmente consciente de lo que había perdido. Gabriela, llorando lágrimas que llegaban demasiado tarde. Beatriz, furiosa pero sabiendo que no tenía poder alguno aquí. Y Juana, orgullosa de su hermana menor que finalmente había encontrado su voz. Sí, Lázaro, dije con resolución absoluta. Procede. El momento de la verdad había llegado, y yo estaba lista para reclamar no solo mi casa, sino mi dignidad, mi respeto y mi vida. Lázaro abrió una tercera carpeta, y el sonido del papel resonó en el silencio como un martillo judicial. Señora Teresa, procederé a leer la orden de desalojo que preparamos la semana pasada, anticipando esta situación. Hugo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Orden de desalojo? ¿Desde cuándo? Desde que empecé a notar cómo me trataban, respondí con voz firme. Hugo, ¿creías que una mujer que trabajó 50 años como enfermera, que crió un hijo sola, que construyó un patrimonio de casi $1 millón, no sabría defenderse cuando fuera necesario? Gabriela se acercó a mí con las manos extendidas, como si fuera a suplicar. Teresa, por favor, somos familia. Las familias resuelven sus problemas hablando, no con abogados y órdenes de desalojo. ¿Familia? Repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. Gabriela, hace 3 semanas me pediste que no usara mi cocina los domingos porque querías cocinar para tus amigas. En mi propia cocina. Y cuando protesté, me dijiste que, a mi edad, debería estar agradecida de tener donde vivir. Su cara se puso roja. Yo no quise decir. Sí quisiste decir, la interrumpí. Y ayer, cuando encontré mis cosas en el sótano, confirmaste exactamente lo que piensan de mí. Que soy una carga. Que soy prescindible. Que cualquier extraña merece más respeto en mi propia casa que yo. Beatriz, que había estado callada desde que le revoqué sus derechos, finalmente explotó. Esto es ridículo. Soy una mujer de 70 años. No puedes echarme a la calle así. Me volteé hacia ella con una sonrisa que habría helado el infierno. Beatriz, tú también tienes 70 años, igual que yo. La diferencia es que yo soy dueña de esta casa, y tú eres una intrusa que tomó mi habitación sin permiso. Mi hija está embarazada, gritó Beatriz desesperada. Necesito estar cerca para ayudarla. Gabriela se puso pálida. Hugo la miró con sorpresa total. ¿Embarazada? ¿Por qué no me dijiste? Queríamos que fuera una sorpresa, murmuró Gabriela, claramente usando el embarazo como última carta de manipulación. Pero yo no era la anciana ingenua que creían poder manipular.
Qué conveniente, dije con sarcasmo. Un embarazo que aparece justo cuando necesitan una razón para mantener a Beatriz en mi habitación. Juana se rió con desdén. Teresa, ¿recuerdas cuando Hugo era pequeño y fingía estar enfermo para no ir a la escuela? Parece que su esposa aprendió los mismos trucos. Lázaro carraspeó para recuperar la atención. Independientemente de embarazos reales o imaginarios, la ley es clara. La señora Teresa tiene derecho absoluto de decidir quién vive en su propiedad. Hugo se acercó a mí, y por primera vez en años, vi al niño que había sido. Mamá, si me das una oportunidad, puedo cambiar. Podemos cambiar. Por favor, no destruyas nuestra familia por un malentendido. Un malentendido, repetí, sintiendo la ira subir como lava por mi garganta. Hugo, siéntate y escúchame bien, porque voy a contarte toda la verdad que has estado ignorando durante años. Se sentó obedientemente, como cuando era niño y sabía que había hecho algo muy malo. Cuando tu padre nos abandonó, yo tenía 23 años y estaba embarazada de 6 meses. Él se llevó todos nuestros ahorros, $1,200, que era todo lo que teníamos. Me dejó sin dinero, sin auto, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Mi voz se volvió más fuerte con cada palabra. Conseguí trabajo en el hospital, caminando 5 kilómetros todos los días porque no tenía dinero para el autobús. Trabajaba turnos dobles, a veces triples, durmiendo en los vestidores cuando estaba demasiado cansada para caminar a casa. Hugo tenía lágrimas en los ojos, pero continué sin piedad. Cuando naciste, tuve que llevarte al trabajo conmigo durante 3 años porque no podía pagar guardería. Las enfermeras más viejas te cuidaban mientras yo trabajaba. Cuando tenías 5 años y te enfermaste, no comí durante una semana para poder pagar los medicamentos que el seguro no cubría. Gabriela sollozaba ahora, pero yo no había terminado. Cuando cumpliste 10 años, empecé a trabajar fines de semana en una clínica privada para ahorrar dinero para tu universidad. Durante 8 años, no tuve un solo día libre. Ni uno. Todo para que tú pudieras tener la educación que yo nunca tuve. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que había cultivado con estas mismas manos que habían trabajado incansablemente por él. Cuando quisiste casarte, vendí mi auto y usé el transporte público durante 2 años para pagarles esa boda de $30,000 que Gabriela quería. $30,000. Hugo, ¿tienes idea de cuántas horas tuve que trabajar para ganar esa cantidad? Me volteé para enfrentarlos. Y durante todos esos años, cada vez que necesitabas algo, yo estaba ahí. Cuando perdiste tu primer trabajo, yo pagué tu renta durante 6 meses. Cuando quisiste el auto nuevo, yo le di el enganche. Cuando necesitaste el traje para la entrevista en tu trabajo actual, yo lo pagué. Hugo estaba llorando abiertamente ahora. Mamá, yo no sabía. Claro que sabías, exploté finalmente, liberando décadas de dolor contenido. Sabías todo esto y lo ignoraste. Porque era más fácil fingir que mis sacrificios eran obligaciones. Era más fácil pensar que yo te debía todo en lugar de reconocer que yo te di todo. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Beatriz había dejado de protestar. Y ayer, continué con voz más calmada pero infinitamente más peligrosa, después de 50 años de sacrificios, me regresaron de mi viaje para encontrar que me habían empacado como basura y me habían reemplazado por una mujer que ni siquiera me conoce. Juana se acercó y puso su brazo alrededor de mis hombros. Teresa, diles lo que decidiste hacer con la casa. Sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Hugo, Gabriela, tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Esta casa se convertirá en un hogar para mujeres mayores que han sido abandonadas o maltratadas por sus familias. Hugo se puso de pie de un salto. No puedes hacer eso. Esta casa debería ser para la familia. Esta casa es para la familia, respondí firmemente. Para mi nueva familia. Para las mujeres que, como yo, dieron todo por sus hijos y fueron recompensadas con ingratitud y abandono. Lázaro añadió con satisfacción profesional, la señora Teresa ya ha contactado con la fundación. El proceso de conversión comenzará en 31 días. Gabriela se arrodilló frente a mí, algo que nunca había hecho en 10 años de matrimonio. Teresa, por favor, piénsalo. Somos tu familia. Hugo es tu único hijo.
Mi único hijo, repetí lentamente. Me empaqueó y me envió al sótano. Mi única nuera me habla como si fuera una sirvienta. Y la madre de mi nuera tomó mi habitación sin siquiera preguntarme. Me arrodillé para quedar a su altura, y hablé con una calma mortal. Gabriela, la familia se construye con respeto, amor y sacrificio mutuo. Lo que ustedes me han dado en los últimos años no es amor familiar. Es conveniencia. Es explotación. Es tomar todo lo que una mujer puede dar y luego tratarla como un estorbo cuando ya no pueden exprimir más de ella. Me puse de pie y miré a cada uno de ellos por última vez como los dueños de mi casa. Los 30 días empiezan mañana, dije con finalidad absoluta. Lázaro se asegurará de que el proceso legal se complete sin complicaciones. El juego había terminado. Después de 72 años de dar, finalmente había aprendido a recibir lo que merecía: respeto, dignidad y el poder de elegir mi propia familia. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y cambios que transformaron completamente la dinámica de mi hogar. Hugo y Gabriela se movían por la casa como fantasmas, susurrando entre ellos, haciendo llamadas telefónicas desesperadas a familiares y amigos, buscando algún lugar donde vivir que pudieran pagar con el salario de Hugo. Beatriz se había ido al día siguiente de la reunión con el abogado, llevándose su equipaje color rosa y su actitud de superioridad. La despedida había sido fría y llena de reproches mutuos entre ella y Gabriela, quien la culpaba por haber precipitado esta crisis familiar. Si no hubiera sido tan arrogante, le gritó Gabriela mientras empacaba las maletas de su madre, nada de esto habría pasado. Arrogante yo, replicó Beatriz con indignación. Tu suegra está loca. Nadie echa a la familia por dormir en una habitación. Pero yo ya había recuperado mi habitación, mi cama, mi espacio sagrado. Esa primera noche durmiendo de nuevo en mi propia cama fue como un renacimiento. Las sábanas que yo misma había escogido, la almohada que conocía la forma exacta de mi cabeza, la vista desde mi ventana hacia el jardín que había cultivado con amor. Hugo intentó varios acercamientos durante esa primera semana. Llegaba a la cocina cuando yo preparaba café por las mañanas, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado cuando era adolescente y había metido la pata. Buenos días, mamá, decía con voz cuidadosamente modulada. ¿Dormiste bien en tu habitación? Como si el hecho de dormir en mi propia habitación fuera una concesión que él me estaba haciendo. Dormí perfectamente, Hugo, respondía yo sin levantar la vista de mi café. Como he dormido en esa habitación durante 25 años, hasta que decidiste regalarla sin consultarme. Sus intentos de conversación casual se estrellaban contra mi frialdad calculada. Yo había aprendido, después de 72 años, que algunas heridas no se curan con palabras bonitas y promesas vacías. Gabriela tomó un enfoque diferente. Comenzó a limpiar la casa sin que se lo pidiera, preparando comidas elaboradas que yo no había solicitado, comprando flores frescas para los jarrones que había ignorado durante años. Teresa, me dijo una tarde mientras yo leía en la sala, preparé tu postre favorito. Flan de coco, como el que te gustaba cuando Hugo era pequeño. Miré el plato que me ofrecía con manos temblorosas. Era cierto que era mi postre favorito, pero ella nunca se había molestado en preguntarme qué me gustaba durante los 10 años que llevaba casada con mi hijo. Qué considerado de tu parte, Gabriela, dije tomando el plato. Aunque me pregunto por qué en 10 años nunca antes te interesó saber cuál era mi postre favorito. Su sonrisa se tambaleó. Yo siempre quise conocerte mejor, Teresa. Pero estaba ocupada con el trabajo, con la casa. Estabas ocupada, repetí lentamente. Viviendo en mi casa, usando mis cosas, disfrutando de la seguridad que yo proporcioné, pero demasiado ocupada para conocer a la mujer que hizo todo eso posible. Las lágrimas aparecieron en sus ojos, pero yo había visto esas lágrimas antes. Eran las lágrimas de alguien que se daba cuenta de que había perdido algo valioso, no las lágrimas de alguien que realmente entendía el daño que había causado. Mientras tanto, yo había comenzado a trabajar con la Fundación para Mujeres Mayores Abandonadas. La directora, una mujer energética llamada Carmen de unos 60 años, vino a ver la casa una semana después de la reunión con Lázaro. Teresa, me dijo mientras recorríamos las habitaciones, esta casa sería perfecta para nuestro programa. Podríamos alojar cómodamente a 6 mujeres, cada una con su propia habitación y dignidad. La idea me emocionaba de una manera que no había sentido en años. Por primera vez en décadas,
Tenía un propósito que iba más allá de sacrificarme por personas que no apreciaban mis sacrificios. ¿Y las mujeres que vendrían aquí? Pregunté con curiosidad genuina. Mujeres como tú, respondió Carmen con una sonrisa cálida. Mujeres que trabajaron toda su vida, que criaron familias, que dieron todo lo que tenían y que se encontraron abandonadas cuando más necesitaban apoyo. Esa noche, cuando Hugo me encontró leyendo folletos de la fundación en la sala, su desesperación finalmente se hizo evidente. Mamá, dijo sentándose en el sofá a mi lado, necesitamos hablar en serio. Estoy escuchando, respondí sin levantar la vista de los folletos. He estado buscando apartamentos, pero con mi salario, todo es muy caro. Y con el bebé que viene. Ah, sí, dije finalmente mirándolo. El bebé que convenientemente apareció el día de la reunión con el abogado. Hugo se puso rojo. Mamá, el bebé es real. Gabriela está embarazada de 2 meses. Puede ser, respondí. Pero es interesante cómo este embarazo no se mencionó hasta que necesitaron una excusa para mantener a Beatriz en mi habitación. Hugo se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba frustrado. Mamá, ¿qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón 1000 veces? ¿Que admita que metí la pata? Hugo, dije cerrando los folletos y dándole toda mi atención, ¿sabes cuál fue el momento exacto en que decidí cambiar mi testamento? Negó con la cabeza, claramente confundido. Fue hace 6 meses, cuando llegué a casa después de trabajar un turno doble cubriendo a una compañera enferma. Tenía 72 años. Hugo. Trabajando turnos dobles porque aún necesitaba el dinero extra para mantener esta casa donde ustedes vivían gratis. Su cara se puso pálida mientras recordaba. Llegué a casa y encontré la cocina llena de platos sucios de una cena para tus amigos. Gabriela estaba en el teléfono riéndose con una amiga, y tú estabas viendo televisión. Nadie se molestó en saludarme. Nadie preguntó cómo había estado mi día. Limpié toda la cocina yo sola, como siempre, y cuando terminé, Gabriela me dijo que había ruido y que podrías lavar los platos, más silenciosamente, porque quería seguir hablando por teléfono. Hugo cerró los ojos, claramente recordando esa noche. Esa noche, continué, me di cuenta de que en mi propia casa me trataban peor que a una empleada doméstica. Al menos a una empleada le pagan por su trabajo. Mamá, yo. No he terminado, lo interrumpí. Al día siguiente llamé a Lázaro y le dije que quería cambiar mi testamento. No porque no te amara, Hugo, sino porque me di cuenta de que el amor sin respeto es solo una excusa para el abuso. Hugo comenzó a llorar, pero esta vez sus lágrimas parecían diferentes. Más profundas. Más reales. Durante los siguientes 6 meses, continué, observé cómo me trataban. Cada orden disfrazada de favor. Cada sugerencia de que, a mi edad, debería hacer menos ruido, ocupar menos espacio, tener menos opiniones. Cada momento en que me hicieron sentir como una carga en lugar de como la mujer que hizo posible todo lo que ustedes disfrutan. Me levanté y me dirigí hacia la ventana, observando las rosas que habían florecido hermosas a pesar de la tormenta familiar. Y luego llegó ayer, dije sin voltearme. Cuando regresé de mi viaje y encontré que me habían empacado como basura y reemplazado por una extraña. Ese fue el momento en que decidí que ya había sido suficiente. Cuando me volteé, Hugo estaba sollozando como un niño pequeño. Mamá, ¿hay algo que pueda hacer? ¿Alguna manera de arreglar esto? Lo miré con la sabiduría de 72 años de vida, 50 años de maternidad y décadas de sacrificios no reconocidos. Hugo, dije suavemente, algunas cosas no se pueden arreglar con disculpas. Algunas cosas requieren que las personas cambien fundamentalmente quiénes son. Y después de 50 años contigo, sé que tú no vas a cambiar. Su llanto se intensificó, pero yo mantuve mi resolución. Había tomado la decisión correcta, y por primera vez en años, me sentía completamente en paz conmigo misma. Los últimos 10 días del plazo pasaron como un huracán emocional. Hugo y Gabriela habían encontrado finalmente un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el otro lado de la ciudad, lejos del barrio donde yo había construido mi vida y mis recuerdos. El costo del alquiler consumiría casi la mitad del salario de Hugo, una realidad que los golpeó como un despertar brutal al mundo real. Durante estos días finales, algo cambió en la dinámica de la casa.
Hugo dejó de intentar manipularme con falsas sonrisas y promesas vacías. En su lugar, comenzó a observarme de una manera diferente, como si estuviera viendo a una extraña en lugar de a la madre que había conocido toda su vida. «Nunca pensé que serías capaz de hacer esto», me dijo una mañana mientras yo preparaba café solo para mí, ya no para toda la familia como había hecho durante 25 años. «Hugo», respondí sin voltearme, «hay muchas cosas de las que soy capaz que nunca te molestaste en descubrir». «Pero somos familia», insistió con esa desesperación que había caracterizado sus últimas semanas. «La familia no se abandona así». Me volteé lentamente para enfrentarlo, sintiendo el peso de todas las conversaciones que habíamos tenido y que nunca habíamos tenido. «¿Familia?», repetí la palabra como si fuera un concepto extraño. «Hugo, dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que notaste si estaba triste, enferma o preocupada?» Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. «¿Cuándo fue la última vez que celebraste algún logro mío, que te enorgulleciste de algo que yo había hecho, que me agradeciste por algo sin que yo tuviera que pedírtelo?» Vi cómo sus ojos se movían nerviosamente, buscando una respuesta que no existía. La familia, Hugo, no es solo sangre y apellidos. La familia es respeto mutuo, es apoyo, es reconocimiento. Es hacer que los demás se sientan valorados y amados. Tú me convertiste en tu sirvienta personal, no en tu madre. Gabriela apareció en la cocina en ese momento, cargando una caja con sus pertenencias. Su embarazo ahora era evidente, una pequeña curva que había comenzado a mostrar en la última semana. Me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. «Teresa», dijo con voz suave, «quiero que sepas que he aprendido mucho en estas semanas». «Ah, ¿sí?», respondí con escepticismo genuino. «¿Qué has aprendido, Gabriela?» «He aprendido que nunca te conocí realmente», admitió, bajando la vista hacia sus manos. «Durante 10 años, pensé que era solo la madre de Hugo, la anciana que vivía en la casa. Nunca me di cuenta de que eras Teresa, la mujer que construyó todo esto». Sus palabras me sorprendieron, pero mantuve mi guardia alta. Había escuchado muchas palabras bonitas en las últimas semanas. «Y ahora que me voy a convertir en madre», continuó, tocando su vientre, «me pregunto cómo me sentiría si mi hijo me tratara como nosotros te tratamos a ti». Hugo la miró con sorpresa. Claramente no habían discutido este tema entre ellos. «Me aterra», admitió Gabriela con lágrimas en los ojos, «pensar que podría trabajar y sacrificarme por este bebé durante años, solo para que un día me empaque como basura y me reemplace por alguien más». Por primera vez en semanas, sentí una pequeña grieta en la pared de hielo que había construido alrededor de mi corazón. «Gabriela», dije cuidadosamente, «el miedo es un buen maestro. Espero que recuerdes esta lección cuando tu hijo crezca». 3 días antes de que se fueran, Carmen de la Fundación trajo a conocer la casa a las primeras 3 mujeres que se mudarían después de la salida de Hugo y Gabriela. Verlas recorrer los espacios que pronto serían su hogar me llenó de una emoción que no había sentido en décadas. María, de 68 años, había sido echada de su casa por su hija después de que se volviera a casar. Mi yerno dijo que yo entraba en conflicto con la nueva dinámica familiar. Me contó con amargura que reconocí inmediatamente. Rosa, de 75 años, había perdido su apartamento cuando su hijo vendió la propiedad sin consultarla, usando el dinero para sus propios gastos. «Pensé que era temporal», me dijo con tristeza, hasta que me di cuenta de que él nunca tuvo intención de buscarme otro lugar. Elena, de 70 años, había sido obligada a mudarse al sótano de la casa de su nieta cuando su hijo murió, hasta que finalmente decidió que prefería la dignidad de un refugio antes que la humillación de vivir como una carga. Cada una de sus historias resonaba con mi propia experiencia, confirmando que mi decisión no era solo personal, sino universal. Había miles de mujeres como nosotras, mujeres que habían dado todo y recibido desprecio a cambio. «Teresa», me dijo María después del recorrido, «no sabes lo que significa para nosotras tener un lugar donde podamos mantener nuestra dignidad». «Lo sé perfectamente», respondí con una sonrisa genuina. «Porque yo también estaba perdiendo la mía». Hugo observó toda la visita desde la ventana de la sala, su expresión oscureciéndose con cada risa que compartíamos, con cada plan que hacíamos para el futuro de la casa. Cuando las mujeres se fueron, se acercó a mí con una expresión que no había visto desde que era niño. «Mamá», dijo con voz quebrada,
¿De verdad vas a reemplazarnos con extrañas? Hugo, respondí con paciencia infinita. No las estoy reemplazando por extrañas. Las estoy reemplazando por familia real. Por mujeres que entienden el valor del respeto, del apoyo mutuo, de la dignidad compartida. Pero yo soy tu hijo, protestó con desesperación. Sí, eres mi hijo, admití. Pero ellas serán mis hermanas. Y después de 50 años de ser solo tu madre, finalmente voy a tener la oportunidad de ser Teresa. El día de la mudanza llegó con una lluvia suave que parecía lavar simbólicamente el pasado de las paredes de mi casa. Hugo y Gabriela empacaron sus pertenencias en silencio, un proceso que tomó sorprendentemente poco tiempo. La mayoría de los muebles, los electrodomésticos, las decoraciones, todo se quedaba porque todo era mío. Cuando terminaron de cargar sus maletas en el auto que habían pedido prestado, Hugo se acercó a mí una última vez. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «esto es realmente un adiós para siempre». Lo miré a los ojos. Este hombre de 45 años que había sido mi bebé, mi niño, mi adolescente rebelde, mi joven adulto prometedor, y finalmente, mi mayor decepción. «Hugo», dije suavemente, «esto es un adiós a la madre que permitía que la trataran como sirvienta. Pero las puertas estarán abiertas para el hijo que aprenda a tratar a su madre con respeto». Gabriela se acercó y, para mi sorpresa, me abrazó con una intensidad que me tomó desprevenida. «Teresa», susurró en mi oído, «prometo que nunca olvidaré las lecciones que me enseñaste. Y prometo que mi hijo conocerá la historia de su abuela, la mujer fuerte que no permitió que la pisotearan». Cuando el auto se alejó por la calle, con Hugo al volante y Gabriela mirando hacia atrás una última vez, me quedé parada en el porche de mi casa, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación que me llenaba el pecho como aire fresco. Juana apareció a mi lado, como había hecho tantas veces en momentos cruciales de mi vida. «¿Cómo te sientes, hermana?», me preguntó suavemente. «Me siento», dije lentamente, buscando las palabras correctas, «como Teresa. Por primera vez en 50 años, me siento como yo misma». La lluvia siguió cayendo suavemente, lavando los últimos vestigios de la vida que había conocido y preparando el terreno para la vida que estaba a punto de comenzar. 6 meses después de que Hugo y Gabriela se fueran, mi casa se había transformado en algo que nunca imaginé posible. Un hogar lleno de risas, conversaciones profundas, y el tipo de apoyo mutuo que había buscado toda mi vida sin saberlo. María, Rosa, Elena y yo habíamos desarrollado una rutina que funcionaba como un reloj suizo. Cada una tenía sus responsabilidades, pero ninguna se sentía como una sirvienta. Cocinábamos juntas, compartíamos las tareas del hogar, y por las noches nos sentábamos en la sala que una vez había sido territorio de Hugo para contar historias de nuestras vidas pasadas. «Teresa», me dijo Rosa una tarde mientras preparábamos empanadas para la cena, ¿alguna vez te arrepientes de tu decisión? La pregunta me tomó por sorpresa, aunque había estado esperándola durante meses. «¿Te refieres a echar a Hugo?», pregunté mientras extendía la masa. «Sí», respondió Rosa con curiosidad genuina. «Es tu único hijo, después de todo». Me detuve en mi trabajo y miré por la ventana hacia el jardín que ahora cuidábamos entre todas. Las rosas seguían floreciendo, más hermosas que nunca, como si respondieran al amor colectivo que ahora llenaba esta casa. «Rosa», dije finalmente, «durante 50 años me arrepentí de muchas cosas. Me arrepentí de no ser mejor madre, de no dar más, de no sacrificarme más. Pero en estos 6 meses, es la primera vez que no me arrepiento de algo que hice para mí misma». María se acercó y puso su mano sobre mi hombro. «Entiendo exactamente lo que quieres decir. Por primera vez en décadas, me despierto cada mañana sin sentir que soy una carga para alguien». Elena, que estaba cortando cebolla a la esquina, agregó con su voz suave, «y por primera vez, siento que mi experiencia de vida es valorada en lugar de ser vista como algo obsoleto». Esa misma semana recibí una llamada que no esperaba. Era Gabriela, y su voz sonaba diferente, más madura de alguna manera. «Teresa», dijo después de los saludos incómodos, «quería contarte que nació el bebé». Mi corazón se detuvo por un momento. A pesar de todo lo que había pasado, la idea de un nieto despertaba emociones complicadas en mi pecho. «Felicidades», dije cuidadosamente. «¿Cómo están todos?» «Bien», respondió Gabriela, y pude escuchar algo parecido a lágrimas en su voz. «Es un niño. Lo llamamos Daniel». Daniel. Un nombre fuerte, tradicional,
Me pregunté si habían pensado en ponerle mi nombre como segundo nombre, como habría sido la tradición, pero no pregunté. Teresa, continuó Gabriela después de una pausa, quería decirte algo importante. Te escucho. Estos 6 meses han sido difíciles, muy difíciles. El apartamento es pequeño, el dinero es justo, y Hugo ha tenido que enfrentar realidades que nunca había considerado antes. Esperé en silencio, intuyendo que había más que decir. Pero también han sido iluminadores, admitió. Hugo ha comenzado a entender lo que realmente significa mantener un hogar, pagar cuentas, sacrificarse por una familia. Y yo he comenzado a entender lo que tú hiciste por él durante todos esos años. Sus palabras me sorprendieron, pero mantuve mi voz neutral. Me alegra escuchar que están aprendiendo. Teresa, dijo con voz más urgente, Hugo quiere verte. Quiere conocer a su nieto. Ha estado diferente desde que nos fuimos. Más humilde. Más consciente. ¿Diferente cómo?, pregunté, genuinamente curiosa. Ha estado trabajando horas extra para pagar nuestras cuentas, y por primera vez entendió lo que significa estar exhausto del trabajo y aún así tener que cuidar de la familia. Ha estado cocinando, limpiando, ayudándome con el embarazo sin que se lo pida. Hubo una pausa larga antes de que continuara. Y anoche, dijo con voz quebrada, me abrazó mientras lloraba y me dijo que finalmente entendía por qué lo echaste. Dijo que si él fuera tú, habría hecho lo mismo hace años. Estas palabras tocaron algo profundo en mi pecho, pero había aprendido a ser cautelosa con las emociones después de décadas de decepciones. Gabriela, dije cuidadosamente, me alegra saber que Hugo está madurando. Pero las palabras son fáciles cuando la vida se vuelve difícil. La verdadera prueba es cómo se comporta la gente cuando las cosas mejoran. Lo entiendo, respondió. No espero que olvides o perdones inmediatamente. Solo quería que supieras que tú tenías razón. En todo. Después de colgar, me quedé sentada en mi habitación durante largo tiempo, procesando emociones que había enterrado durante meses. María me encontró ahí una hora después. ¿Malas noticias?, preguntó con preocupación. Complicadas, respondí honestamente. Hugo es padre ahora. María se sentó a mi lado en la cama. ¿Y cómo te sientes al respecto? Confundida, admití. Parte de mí quiere conocer a mi nieto, pero otra parte de mí teme que esto sea solo otro intento de manipulación. ¿Qué dice tu instinto?, preguntó María con la sabiduría de alguien que había vivido sus propias traiciones familiares. Mi instinto dice que Hugo puede estar cambiando realmente, respondí lentamente. Pero también dice que el cambio real toma tiempo, y que no debo apurarme a creer en promesas que he escuchado antes. Esa noche, durante nuestra cena comunal, les conté a mis nuevas hermanas sobre la llamada de Gabriela. Sus reacciones fueron variadas, pero todas comprensivas. Teresa, dijo Elena, creo que deberías hacer lo que sientes correcto, pero con condiciones claras. ¿Qué tipo de condiciones?, pregunté. Que si decides darle otra oportunidad a Hugo, sea en tus términos, respondió Rosa firmemente. Que entienda que esta casa ahora es nuestro hogar, no solo tuyo. Que respete lo que hemos construido aquí. María asintió. Y que demuestre su cambio con acciones, no solo con palabras. Los hijos que realmente cambian no solo piden perdón, demuestran que lo merecen. Sus palabras me dieron una claridad que no había tenido desde la llamada. Tenían razón. Si iba a considerar permitir que Hugo volviera a mi vida, sería bajo mis términos, respetando la nueva vida que había construido. 2 semanas después, Hugo apareció en mi puerta. No había llamado antes, pero tampoco había entrado como si fuera su derecho, como habría hecho en el pasado. Tocó el timbre y esperó, cargando a un bebé pequeño envuelto en una manta celeste. Cuando abrí la puerta, lo que vi me sorprendió. Hugo había perdido peso, tenía ojeras que hablaban de noche sin dormir, y llevaba ropa que reconocí de años atrás. Pero más que eso, había algo diferente en sus ojos. Una humildad que no había visto desde que era niño. Hola, mamá, dijo simplemente. Te presento a Daniel. Miré al bebé en sus brazos, tan pequeño e inocente, y sentí que mi corazón se ablandaba a pesar de todas mis defensas. Pero mantuve mi compostura. Hola, Hugo, respondí. Es un bebé hermoso.
Mamá, dijo con voz temblorosa, he venido a pedirte perdón. No el perdón que pedí antes, cuando solo quería que las cosas volvieran a ser como antes. Un perdón real, por haber sido el tipo de hijo que no merecías. Sus palabras sonaban diferentes esta vez. Más profundas. Más reales. Y también, continuó, he venido a agradecerte por enseñarme la lección más importante de mi vida. Me enseñaste que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Miré a este hombre que había sido mi bebé, sosteniendo a su propio bebé, y me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, mi hijo finalmente estaba comenzando a convertirse en el hombre que siempre esperé que fuera. Ese encuentro en la puerta marcó el comienzo de una nueva etapa en mi relación con Hugo, pero no la que él esperaba. Durante los siguientes meses, establecí reglas claras que reflejaban la nueva realidad de mi vida y la importancia de mantener las lecciones que ambos habíamos aprendido. Hugo, le dije durante esa primera visita, si quieres ser parte de la vida de Daniel y la mía, debes entender que mi casa ahora es el hogar de 4 mujeres que han encontrado dignidad aquí. No soy solo tu madre, soy Teresa, y tengo una familia elegida que respeta y valora. Hugo asintió con una seriedad que me sorprendió. Lo entiendo, mamá. Quiero conocer a tus hermanas. Las visitas comenzaron siendo quincenales y estructuradas. Hugo venía con Gabriela y Daniel, siempre llamando antes, siempre preguntando si era conveniente. Durante estas visitas, vi cambios gradual pero genuinamente profundos en mi hijo. La primera vez que María le contó su historia sobre cómo su hija la había echado de casa, Hugo escuchó con atención real, no con la cortesía fingida que habría mostrado antes. Lo siento mucho, María, le dijo con sinceridad evidente. No tenía idea de que esto le pasara a tantas mujeres mayores. Ahora lo sabes, respondió María con su sabiduría directa. La pregunta es ¿qué vas a hacer con esa información? Observé cómo Hugo procesaba estas palabras, cómo realmente las consideraba en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Durante una visita particularmente memorable, Daniel comenzó a llorar y Gabriela se disculpó para ir a cambiarlo. Hugo se ofreció a hacerlo él mismo, un gesto que me sorprendió tanto que Rosa comentó después. Ese muchacho está aprendiendo lo que significa ser un verdadero padre. ¿Cómo sabes la diferencia?, le pregunté a Rosa. Porque mi hijo nunca cambió un pañal en su vida, respondió con una sonrisa triste. Decía que era trabajo de mujeres. Tú, Hugo, está haciendo cosas que mi hijo nunca consideró hacer. Gradualmente, las visitas se volvieron más naturales, pero nunca perdieron el respeto mutuo que se había establecido. Hugo nunca actuó como si esta fuera su casa, siempre se comportó como un invitado agradecido. Y más importante, comenzó a reconocer y valorar las contribuciones de María, Rosa, Elena y mías no solo como madres, sino como mujeres con sabiduría, experiencia y dignidad. Un año después de esa primera visita con Daniel, Hugo hizo algo que me dejó sin palabras. Llegó a casa con una propuesta que nunca esperé. Mamá, dijo durante una de nuestras tardes de té colectivas, Gabriela y yo hemos estado hablando, y queremos hacer algo por ustedes 4. ¿Qué tipo de algo?, pregunté con cautela. Queremos ayudar a expandir lo que han creado aquí, explicó con entusiasmo genuino. He estado investigando sobre la Fundación para Mujeres Mayores Abandonadas, y me di cuenta de que necesitan más casas como esta, más lugares donde mujeres como ustedes puedan vivir con dignidad. Elena se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Gabriela heredó una casa de su abuela el año pasado, continuó Hugo. No es tan grande como esta, pero podría albergar cómodamente a 3 o 4 mujeres más. Queremos donarla a la fundación y ayudar a convertirla en un segundo hogar. El silencio que siguió fue denso con sorpresa y emoción. María fue la primera en hablar. Hugo, dijo lentamente, ¿estás diciendo que quieren crear otro lugar como este? Exactamente, respondió Hugo. Y queremos pedirles a ustedes que nos ayuden a planearlo. Que compartan su experiencia sobre lo que funciona, lo que no funciona, cómo crear un ambiente donde las mujeres puedan mantener su independencia y dignidad. Miré a mi hijo, este hombre que había crecido tanto en tan poco tiempo, y sentí una mezcla de orgullo y asombro que no había experimentado en décadas. Hugo, dije cuidadosamente, ¿por qué quieren hacer esto? Su respuesta me llegó directamente al corazón. Porque finalmente entiendo lo que me enseñaste, mamá. Que la familia real no se define por la sangre, sino por el respeto, el apoyo mutuo,
y la dignidad compartida. Quiero que Daniel crezca entendiendo estos valores desde el principio. Gabriela, que había estado callada durante toda la conversación, finalmente habló. Teresa, dijo con voz emocionada, quiero que Daniel conozca a su abuela no como la anciana que vive en la casa familiar, sino como Teresa, la mujer que ayudó a crear hogares donde otras mujeres pueden vivir con dignidad. Quiero que entienda que el respeto hacia los mayores no es solo cortesía, sino justicia. Durante los meses siguientes, trabajamos juntos para convertir la casa de la abuela de Gabriela en un segundo hogar. Fue un proyecto que nos unió de maneras que nunca habría imaginado posible. Hugo demostró una dedicación y humildad genuinas, trabajando fines de semana para renovar habitaciones, investigando recursos para las futuras residentes, y más importante, escuchando nuestras sugerencias con respeto real. El día que abrimos oficialmente el segundo hogar, con 3 nuevas mujeres mudándose a su nuevo espacio de dignidad, Hugo se acercó a mí con Daniel en brazos. Mamá, dijo con voz llena de emoción, quiero agradecerte por no rendirte conmigo, por enseñarme que algunas lecciones solo se pueden aprender de la manera difícil. Miré a mi nieto, que ahora tenía casi 2 años y corría por el jardín con la energía infinita de la infancia, y luego a mi hijo, que había aprendido finalmente lo que significaba ser un hombre de verdad. Hugo, dije tomando su mano, no fue que no me rendí contigo, fue que finalmente aprendí a no rendirme conmigo misma. Esa tarde, mientras observaba a Daniel jugar en el jardín que había cultivado con mis propias manos, rodeada por mis hermanas elegidas y mi familia redimida, recordé las palabras que mi madre me había dicho décadas atrás. Teresa, mija, la paciencia no es solo esperar. Es planear mientras esperas. Había esperado 72 años para encontrar mi lugar en el mundo, para descubrir quién era Teresa más allá de ser la madre de alguien, la enfermera de alguien, la servidora de alguien. Y durante esa espera, sin saberlo, había estado planeando esta vida, una vida llena de propósito, dignidad y amor genuino. Ahora, a los 74 años, finalmente entendía que el legado no es un monumento construido por otros en tu honor. El legado es un mapa que dejas para que otros encuentren su propio camino hacia la dignidad y el respeto mutuo. Mientras el sol se ponía sobre nuestro jardín compartido, sonreí al darme cuenta de que mi historia no había terminado cuando eché a Hugo. Había comenzado cuando decidí que merecía respeto. Y ese comienzo había creado algo hermoso no solo para mí, sino para todas las mujeres que encontrarían hogares en las casas que estábamos creando. Algunas veces, para construir algo nuevo y hermoso, primero tienes que tener el valor de derribar lo que ya no te sirve. Y a veces, si tienes suerte y paciencia, las personas que amas aprenden a construir algo mejor junto a ti. Daniel corrió hacia mí con una flor que había arrancado del jardín, sus ojos brillando con la misma determinación que había visto en Hugo cuando era niño, pero con algo adicional, respeto. Respeto que había aprendido al ver cómo su padre trataba a su abuela, no como una carga, sino como la mujer fuerte que había hecho posible todo lo que tenían. Abuela Teresa, dijo con su vocecita clara, esta flor es para ti. Tomé la flor de sus pequeñas manos y lo abracé, sabiendo que este niño crecería entendiendo algo que a su padre le había tomado 45 años aprender, que el amor verdadero siempre viene acompañado de respeto. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente en casa.